¿Cómo está, amada iglesia? Qué alegría pues poder seguir disfrutando este tiempo de servicio dominical y, y ahora listos para meditar en la palabra del Señor. Este mes estamos empezando una nueva serie, la hemos titulado La sangre de Jesús, el precio de nuestra salvación. Y estando pues en el mes de febrero, donde hay una serie de expresiones del mes del amor y de la amistad, pues qué mejor que hablar del amor de nuestro Señor y el precio que se pagó por ello, ¿no? La manifestación, la evidencia del gran amor de nuestro Señor. Así que vamos a meditar en este tema a lo largo de todo este mes, la sangre de Jesús. Miren lo que dice el libro de Levíticos. Levíticos es el libro está dentro de los 5 libros iniciales de las Escrituras, donde se establece pues en este Pentateuco las leyes que Dios establecía para el pueblo de Israel, ¿no? Es el grueso del temario, entre otras cosas, por supuesto. Y entonces en Levítico se nos describe un patrón divino, una verdad divina para que sea practicada. Y dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y en el verso 14, en la primera parte, dice, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Nuestro Creador, Él decidió que dentro de la anatomía del cuerpo humano, así como de otros animales, pues corriese sangre. Y cuando hay sangre en lo natural, podemos darnos cuenta pues que hay vida. Cuando el cuerpo ya no tiene sangre, pues ahí se acabó. Recuerden que estos escritos fueron escritos miles de años antes de lo que hoy conocemos pues como la medicina y todos los estudios pues científicos que hoy en día hay, pero era evidente para aquellos habitantes de aquel entonces que efectivamente mientras el animal o el ser humano tenía sangre, vivía. Cuando la sangre se perdía, simplemente ese ser se moría. Y entonces hay un principio que se establece acá, y es que para hacernos justos delante del Señor, Dios dijo, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. Patrón bíblico. Que es desde el origen, ojo, no se establece recién con el Pentateuco o la ley, sino que es un principio que se originó pues con Adán y Eva. Ustedes recordarán, Dios crea a Adán, luego crea a Eva del cuerpo de Adán, los hace una sola carne y que puedan tener descendencia, ¿no es así? Sin embargo, en el interín, Eva es engañada por la serpiente, Adán peca, es lo que dice el libro de Romanos. La mujer fue engañada, el hombre fue el que pecó porque el hombre tenía la instrucción de todo árbol puedes comer menos de este.
No, porque el día que comas de este te mueres. Y bueno, Adán, en vez de advertirle a su amada, simplemente se unió a su amada y comen del fruto que Dios dijo que no comieran. Producto de eso se establece la muerte sobre la vida del ser humano. Y por lo tanto el pecado, es decir, la desobediencia, entra a residir y a ser parte de la vida de los humanos, por lo cual Dios ya no podía tener relación con ellos porque había un impedimento. ¿Cuál era ese impedimento? La desobediencia que estaba en el ser humano. Sin embargo, cuando ellos son echados de Edén, ellos son echados, dice, porque ellos se habían avergonzado y se habían cubierto con hojas cuando se le apareció el Señor, porque había vergüenza por la desobediencia. Pero cuando ellos son echados fuera de Edén, ellos ya son echados con pieles de animales. No es que Dios les dio unas pieles pues para que ellos se sientan, ¿no?, arropaditos. No. Fueron animales que fueron sacrificados, sangre que fue derramada para que ellos pudiesen seguir teniendo vida y la oportunidad de relacionarse con el Señor. Una vida por otra. Porque la vida del cuerpo está en la sangre y les he dado la sangre sobre el altar a fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Hoy en día, pues con toda la cultura del cuidado de los animales, suena pues bastante crudo, ¿no? Y donde un animal tiene que morir para que tú puedas relacionarte con Dios. Así era el antiguo pacto, ¿no? Y el derramar toda esa sangre en el altar. Si así suena de terrible, imagínate qué sería de un ser humano, ¿no? Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Si hay sangre, amada familia, hay vida. El valor de la vida está en la sangre. Así es. En la medida que usted tenga sangre en tu cuerpo, será la medida en que tengas vida. Cuanto más se va cayendo, disminuyendo tu cantidad de sangre, va cayendo y disminuyendo tu porción de vida. Es la realidad. Y por lo tanto, cuando donamos sangre, en realidad lo que estamos donando es vida, vida para otro ser humano. Y bueno, y Dios estableció que la sangre, en el antiguo pacto de los animales, traía redención, es decir, un rescate. Redimir tiene que ver con rescatar. Y eran rescatados, restituidos a su origen. Si hay sangre, hay vida. A veces uno habla, sí, pastor, yo sé, yo he escuchado, claro, sí, Jesús derramó su sangre por mí, bueno, sí, gracias Señor por tu perdón. Pero a veces no nos damos cuenta y la idea de esta serie es poder meditar, aquilatar, conocer el valor de la sangre y más aún de la sangre del Hijo de Dios que fue derramada. Pero mire usted, la sangre. En lo natural, la sangre está compuesta por plasma, glóbulos rojos, que son los portadores de oxígeno, glóbulos blancos, que son los portadores de la defensa para los seres humanos, y plaquetas, que es la capacidad de coagulación que los seres humanos podemos tener para evitar que se derrame toda la sangre. Tengo una pequeña heridita acá, y que todavía está marcado con la coagulación de la sangre. Hubo sangre que se derramó, pero hubo una coagulación ahí, y ahora ya tengo la costra, y todo está bien. O sea, cada detalle que Dios estableció para preservar la vida del hombre, porque Dios crea al hombre para que tenga vida, es decir, y por eso le puso sangre, porque ningún órgano podría funcionar si no estuviese la sangre. Ni tus riñones, ni tus pulmones, ni ninguna parte de tu cuerpo podría funcionar si no hubiese sangre que estuviese corriendo. ¿Y sabe usted? Mire lo extraordinario de la creación que Dios tuvo para contigo, para conmigo. El corazón bombea cerca de 5 litros de sangre por minuto. 5 litros. El ser humano tiene esa cantidad de sangre, aproximadamente unos 5 litros. Y en un minuto recorrió todo tu cuerpo.
extraordinario. Y ahora, y el sistema cardiovascular es el encargado de transportar la sangre por todo el cuerpo, llevando oxígeno, nutrientes, hormonas y retirando los desechos como el dióxido de carbono. En nuestro corazón, pum, 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 está bombeando. ¿Cuánto bombea? Bombea unas 100,000 pulsaciones diarias. Tu corazón, pum, 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 pum. 100,000 diariamente. Y si tienes un año de vida, por 365 días ha estado bombeando. Y si tienes 10 años, por 3,650 días está bombeando. ¿Cuánto? 100,000 pulsaciones diarias. Es una locura. Porque Dios sabe que la sangre tiene que recorrernos para poder tener vida y por lo tanto nos puso una bomba. Pum, 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 pum. Pero no solamente eso, sino que estableció una red para poder distribuirla. Porque la sangre es bombeada a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Como le dije, trayendo el oxígeno y todo esto. Y bueno, y después regresa con todo el dióxido de carbono y otras cosas más. El corazón lo manda al pulmón, se vuelve a llenar de oxígeno, regresa al corazón y ¡pum! Lo vuelve a soltar. Y así es el ciclo. Impresionante. Ahora, en la red de vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares, si las pusiéramos una detrás de la otra, serían 97,000 kilómetros. Así es. No son 10 metros. No tengo 10 metros de venas. No. Tienes 97,000 kilómetros de venas. Tú y yo. Es decir, 2 vueltas y media a la tierra para distribuirlo todo. Entonces, la sangre que recorre todo nuestro cuerpo, Dios lo creó en un sistema extraordinario para que tú y yo tengamos vida. Ahora, nuestro Señor tuvo 5 litros de sangre sin pecado, que fue lo que se derramó en la cruz. Cumpliendo con el patrón del libro de Levíticos, donde dice, he dado este modelo para que sean limpios de la sangre, de todo pecado, de toda desobediencia. Cuando Caín mata a Abel, dice que la sangre de Abel clama por justicia. Entonces, la sangre no es meramente, ay, me hice un cortecito y me chorreó sangre y ya se secó. No. Es vida. Es vida. Está viva. Está viva. Tu sangre cuando va chorreando está viva. Hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, hay plasma. Está viva. Ahora, 1 Pedro 18:19. Pues ustedes saben, dice, que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así es. Fuimos rescatados porque éramos esclavos y fuimos rescatados por el Señor. ¿Cómo? Pagando. No fue un rescate con un ejército para liberarte. A ti y a mí nos compraron. No con oro, no con plata, sino con algo más valioso. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre que tiene vida eterna. No simplemente vida, sino un ingrediente más. Vida eterna, porque es sin pecado. Sangre que es poderosa, porque es sin pecado.
la sangre derramada por el Señor. Y entonces, ¿de qué nos rescató el Señor? Nos rescató de toda costumbre, herencia y o atadura espiritual, que nos tenía esclavos generación tras generación tras generación. Y ahí nos rescató. Si en lo natural los esclavos, como lo fue 400 años el pueblo de Israel en Egipto, ok, tú que eres esclavo, y tu papá esclavo, y tu abuelo esclavo, y tu bisabuelo esclavo también. 400 años de esclavitud. Usted y yo hemos tenido una esclavitud al pecado que nos condujo a una vida vacía, pero una esclavitud que la heredamos. Porque mi papá fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, mi bisabuelo fue esclavo de una serie de costumbres, de una serie de estilos de vida, de una serie de maneras de pensar alejadas de Dios que los mantuvo esclavos. Esclavos y por lo tanto llevados hacia vida miserable. Esclavitud, una vida sin sentido, una vida para tener mujeres, una vida para simplemente hacer dinero, una vida y para cuántas otras maldades. Y eso es lo que yo heredé el día que yo nací. Igual por el lado de mi madre, es lo que yo heredé. Hasta mi generación, la gran mayoría de los aguayos tenían hijos fuera del matrimonio. Así es, una maldición. Y por lo tanto, una generación o descendencia huérfana. Pero el Señor nos rescató de eso. No sé de qué te rescató el Señor, no sé, pero fue un rescate que se pagó. Yo no quiero más que Él sea esclavo de todo esto. Yo quiero que ahora su vida tenga sentido, que tenga una relación conmigo. Y como lo amo, pago el rescate. Lo más valioso que hay, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, porque fueron 5 litros de sangre derramada sin pecado. Hechos 20:28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu los ha designado líderes. Y esta era una exhortación que le hacían en la iglesia primitiva, pues a los encargados y a los líderes de la iglesia. Amada familia, la vida eterna de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, está incluida en esa sangre. En esa sangre había vida eterna. Y esa sangre se derramó para cambiar tu vida por la vida de Él. Y para que tú y yo pudiésemos heredar esa vida eterna. La vida eterna de la deidad está incluida en su sangre. El poder de esa sangre es el eterno poder redentor de Dios. Un eterno poder de rescate. Una y otra y otra y otra y otra. Es por eso que podemos ir y acudir a pedir perdón al Señor y somos perdonados, porque esa sangre eterna está viva, perdonando y limpiando, perdonando y limpiando, perdonando y limpiando. La sangre derramada en lo terrenal es muerte, porque la vida está en la sangre. Ofrecida como sacrificio es redención y vida eterna. Pero de todas maneras, alguien tiene que morir. Y ese fue el Cristo, por amor a ti, que derramó la esencia
de lo que significaba estar vivo aquí en la tierra, su sangre. Hechos 13:30 dice lo siguiente: Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Y actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y el verso 32 dice: y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia, la promesa que fue dirigida a nuestros antepasados. Dios prometió desde el origen, de nuestros antepasados, Adán y Eva: mira, el enemigo te va a herir, lo va a herir a tu descendiente en el talón, en el calcañar, pero tu descendiente lo va a herir en la cabeza. Estaba hecha la promesa, una promesa de rescate, una vez y para siempre, de redención, una vez y para siempre. Así que, amada familia, por la virtud de la sangre, que en realidad es vida, Dios levantó a Jesús de los muertos. Así es, porque como fue sangre derramada que no tenía pecado, la muerte no tenía de qué agarrarse. Y no lo pudo retener. Así que ese espíritu de muerte que produjo la desobediencia de Adán, producto del engaño de la serpiente tomada por el enemigo de Dios, Satanás, que quiere destruir todo lo que Dios ama, es decir, tú y yo, nos tenía agarrados por el pecado. Pero la sangre del cordero que se derramó no tenía pecado y la muerte no lo puede retener. Es decir, levantó la pena de muerte que había sobre la humanidad. Había una condena, muerte eterna. Y Jesús murió por nosotros. Que ellos no mueran, muero yo. Y como su sangre no tenía pecado, resucitó. Y ahora podemos resucitar juntamente con él. No. No es simplemente una recitación de un credo religioso. No. Es una realidad que ocurrió, una realidad espiritual. Por lo tanto, sépase usted amado. Sépase usted redimido. No se permita ser señalado o acusado. Porque a ti Dios te amó. A ti Dios te ama. A ti por ti Dios envió a su Hijo para que derrame 5 litros de sangre sin pecado para rescatarte, para redimirte, para sacarte de ese lugar. ¿Y cómo no nos va a dar juntamente con Él todo lo que le pidamos? Oiga usted, salga de este lugar, mira, fui comprado por Él. Era un esclavo y me compró a pesar de mis fallas, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar de mis inmundicias. Aún así me rescató, me escogió, me dijo: tú ven. ¿Cuánto vale? Mi sangre. Acá está. Vida eterna para Él. Así que, mire, siéntase el más amado. Y con el privilegio de poder entrar al cielo. Termino con este verso, Hebreos 9:12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho con manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Una sola posibilidad había para poder entrar a ese lugar santísimo: la sangre de un cordero, un sacrificio. Ahora el mismo Jesús, que derramó su sangre sin pecado, Él entró, rasgó el velo para que tú y yo ahora podamos entrar y tener la aspiración y esperanza real y genuina de un día estar eternamente con Él en los cielos.
porque el velo ha sido rasgado. Y ahora, no por mis obras, sino por lo que Él hizo en la cruz, yo puedo entrar eternamente a ese lugar. Usted es amado por la sangre más valiosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.